en el texto lo... El desordenado luego no encuentra... Es que sí. Shh. Sentaros, sentaros. ¿Os han visto entrar? Tenemos que ir con cuidado, ¿vale? Aquí no puede entrar cualquiera. Aquí solo entra gente como nosotros. Como yo, como tú, como vosotros, espectadores. Gente que expecta. Que tiene alguna expectativa, ¿no? Que espera alguna cosa. Da igual de qué, eso no importa. Alguna cosa. Alguna cosa diferente. Algo diferente a lo que ya conocemos. Porque lo que conocemos no nos gusta. O no nos gusta de todo. Algunas cosas no nos gustan. A mí casi ninguna. Por eso no salgo de aquí. Porque eso es insoportable. La realidad es insoportable. Está llena de mamones, de ególatras, de egoístas, de gente como yo. Y ahí fuera soy insoportable. Un egoísta. Poco solidario. No me gusta verme ahí. Y no es por mí, ¿eh? Que yo soy una bellísima persona. Igual que tú. Igual que ellos. Ellos también son bellísimas personas. Lo que pasa es que el sistema, el mundo, el funcionamiento social, ese todo se pudre ahí fuera. No hablamos más de eso. Que en otra aquí. Aquí no. Aquí estamos seguros. Al margen. Marginados, si quieres. Refugiados. Eso es. Esto es un refugio. Un refugio para gente que huye de la realidad. Aquí todo el mundo tiene cabida. Hay poco espacio, pero nunca se llena. Parece que siempre seamos los mismos. Pero siempre hay alguna cara nueva. Alguien que espera algo más. Sentir que la vida tiene algún tipo de sentido. Que detrás de la máscara del mundo se esconde una cara más humana, sensible. Aquí estamos bien. Aprovechemos. Aprovechemos que todo el mundo necesita encontrar un momento de verdad. Aunque sea en la ficción, en una mentira tan real como es el teatro. Mirad a la persona que tenéis al lado. Mirad esos ojos, esa mirada, esa persona. No tengáis prisa, no tengáis prisa. Escuchadme mientras vos miráis. Esa persona, esa mirada es lo único que existe ahora mismo. Agradeceles esa presencia, compartir el aquí y ahora con... Y abrazaros. A eso, hermano. Lo digo por si tenéis calor. Que hoy, la verdad... Bueno, también es cierto que aquí, en este Porsche, pues bueno, también por los palmitos. Yo no siempre he hecho teatro. Yo hace 20 años que hago esto. Antes era ingeniero. Hacía ingeniería. Aquella vida acabó y me reencarné en esto. ¿Tú qué eras antes de reencarnarte en ti? ¿Te acuerdas? Estudiante. Alguien más se acuerda y yo me acuerdo porque todavía no me he muerto. De momento. Porque igual la realidad me encuentra y destruye mi refugio. Me obliga a reencarnarme en otra cosa. ¿A ti qué te gustaría ser el otro día? Bailarina. Qué bonito. ¿Y a ti? Buceadora profesional. Wow. ¿A mí? A mí me gustaría ser vaca. Y pasturar por las laderas del Pirineo, dejando que me moje la lluvia imprevisible, rumiando, pero solo con la tripa, sin pensar mucho, sin pensar demasiado, sin pensar nada, comiendo hierba, allí, día tras día, dure lo que dure, hasta que una mañana me lleven al matadero. Ay, pero Fen, de momento aquí estamos. No podemos pensar a tan larga distancia porque uno se sobreestresa, ¿verdad? Esta vida ya es bastante estresante como para pensar en la de después. En definitiva, que por una cosa o por la contraria, todo el mundo necesita refugiarse. Pues en el alcohol, las drogas, el sexo, el deporte, las redes sociales, el teatro. Cada uno se esconde donde puede.
Quien encuentra un agujero, allí que se mete. Como esto. ¿Este? Esto es el templo del diablo. Esto es un laboratorio. Aquí todo es posible. Cualquier cosa, excepto la realidad. La realidad de aquí no tiene cabida. Y se viene a permutar la piel. A cero. Si no hiciesen falta más esclavos que hombres libres, hubiéramos podido haber hecho más y podríamos haber hecho menos. Más por parar, sentarnos, vivir con lo justo, austeros, sin hipotecar el tiempo. Uy, Dejando siempre tiempo para combatir la infamia. Pero la infamia necesita obreros. La infamia sabe ponernos en contra. Se aprovecha de nuestros miedos. Crea necesidades que no tenemos y así nos roba la oportunidad, la juventud, el momento. Soy consciente de todo esto. Y aún así, a veces, me hago selfies sonriendo. Aquí estás. Ya te he encontrado. Lo primero que hizo Orson Welles fue la Guerra de los Mundos. Lo segundo, Ciudadano Kane. Lo primero que hice yo fue de virus del SIDA. Con este gorro de piscina. Y unas mallas rosas llenas de borlas. Y ahora, 20 años después, me llaman para hacer de virus del COVID. ¿Pero qué quieres? Eso es lo que has demostrado que sabes hacer. Por eso te conocen y por eso te llaman. Si en aquel momento hubiese dicho que no, ahora seguiría siendo ingeniero. Pero por las ganas de meter las narices, pillé el SIDA. Y ahora he pillado el COVID. Era aprender a decir que no. ¡No! Haré esto del COVID porque ya me he comprometido, pero es la última vez. Porque estoy cansado, exhausto. 20 años y ya estoy exhausto. 20 años y ya estoy fatal. ¿Tú cómo estás? ¿Tú? Bien. En minúscula. Fatal. No sé qué se ve la cara. ¿Tú bien? ¿Tú? Fenomenal. Bueno, aquí todo el mundo está muy bien. Todo es fatal. Fatal. Es el burnout. La sociedad del burnout, que todo se quema como una gran falla. Todo se va a la mierda. Todo se acaba. Todo se llega al final. Mira, todo se acaba. Esto también se acaba. Todo se acaba. Porque no hay escapatoria. No hay donde huir. Vayas donde vayas, siempre te acabas encontrando. Siempre estás allí. Me miro, te miro y me veo reflejado en ti. No hay donde esconderse.
Ah, espera. Está todo bien. Solo son pensamientos. Que pasen los pensamientos. Este no eres tú. Solo son toxinas. Que pasen las toxinas. Está todo bien. Estás vivo. Es un milagro. Te dedicas al teatro. Podría ser mejor, pero no está mal. No es lo que había soñado, pero igual es mejor y no lo sé. ¡Vaya, respira! ¿Qué pasa el pensamiento? ¿Qué pasa? Está todo bien. Esto solo son circunstancias. La realidad esa que no es la realidad de verdad. La realidad de verdad, la de verdad es que formo parte de un todo más grande. Soy Dios. Esto no es más que un cuerpo. Partículas de carbón amontonadas por donde se expresa la deidad que soy. Es verdad que se hubieran podido amontonar para que fuese más guapo. ¿Qué pasa el pensamiento? Mientras, respira. Está todo bien. Está todo bien. Todo es perfecto, todo es Dios. Tú eres Dios, tú eres perfecto. Me quiero. Me quiero mucho. Guapo, bonitos. Y a vosotros también os quiero, ¿eh? A ti sobre todo, te quiero mucho. Y vosotros quereros, autocazaros, abrazaros así, abrazaros todos y todas, así, abrázate y dis, me quiero, dame besitos, más, y dis, me quiero, ir al lado también, abraza a la persona al lado y dile, quiero, venga, aprovechar, te quiero, venga, y ahora, poco a poco nos vamos pisando la pelota, venga, vamos. ¿Qué? ¿Todavía no? A ver, una cosa. Mira, hay momentos que pasan una vez en la vida y no vuelven. Así que... ¿Hola? ¿Hola? Está aquí, la siento. Nos ha encontrado. La realidad me ha encontrado. Y era por mí. Estoy sucio. Y hace tiempo que llevo el virus de la realidad. Yo soy el virus. Me muero. Es mi final. El actor se muere. Espera. Un momento. No. Todavía no muero. Sí. Jo em dic Marc Escrit, soc de la companyia de teatre de Caixó i és un plaer i un honor donar pas a esta jornada de la clau de la innovació. Ara convertim este temple, este laboratori, en un espai de diàleg i en seguida estem dialogant sobre les realitats i les fake news. Moltes gràcies. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias de corazón por estar aquí y gracias también a Teatre de Caixó por esa dosis de realidad escénica que hemos tenido esta tarde. Hoy abrimos una nueva edición de la Clau de la Innovación, un espacio donde la conversación se vuelve herramienta, donde la incertidumbre no se evita sino que se abraza,
Nos inspira pues, un formato que llevamos siguiendo desde hace 6 años, La clave de José Luis Balbín, a cuya esposa Julia Mesonero enviamos un afectuoso saludo y que tuvimos la suerte y el honor de compartir mesa con ella en la edición pasada. Pero esta clau tiene un acento propio. Es innovación con piel, es reflexión con alma y es ciudadanía con mirada crítica. Hoy nos encontramos en un terreno delicado, la verdad, o quizá lo que queda de ella. Decía Hannah Arendt en su libro Verdad y mentira en política que las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles, más atractivas para la razón que la realidad. Porque quien miente tiene la ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia espera o desea oír. Vivimos en un ecosistema donde la velocidad ha sustituido la veracidad, donde la emoción eclipsa la razón y donde el algoritmo premia el grito por encima del argumento. Estamos ante un nuevo tipo de censura, es decir, una no que silencia, sino que satura, una que no impide hablar, sino que ahoga la verdad en un océano de ruido. En otro tiempo alguien escribió que una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. Todos sabemos quién lo dijo, no hace falta que diga su nombre, pero todos sabemos lo que representa. Hoy los bulos ya no se imprimen con tinta, hoy se programan, se viralizan y se monetizan. Circulan con apariencia de dato, con estética de noticia, con voz de experto o experta, cómo diferenciar el error inocente de una manipulación deliberada, donde termina la libertad de expresión y comienza la intoxicación informativa. Y nos preguntamos si el periodismo ha cambiado. Efectivamente ha cambiado, pero tal vez lo más inquietante es que ha cambiado también nuestra forma de entender la verdad. Estamos ante un apocalipsis de la verdad. La verdad es que no tengo respuesta, pero tengo una certeza. No podemos abandonar el pensamiento crítico de nuestro entorno. Por eso hemos reunido aquí hoy a voces que investigan, que contrastan y que se la juegan por defender la evidencia en tiempos donde la sospecha se ha vuelto costumbre. Gracias a Isabel, Ares, Cristina, Cristóbal, esta conversación os pertenece, no os pertenece, porque si hay una vacuna frente a la desinformación es esta: escucharnos sin trincheras, dudar con método y debatir sin miedo. Comencemos. Isabel Moreno, física y meteoróloga especializada en cambio climático, reconocida por su labor divulgativa en medios como Aquí la Tierra, Radio Televisión Española. Recientemente has publicado un libro, La atmósfera de bulos, despejando las principales dudas y mitos sobre el cambio climático, que se lanzó hace muy poco. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de La Clave. A vosotros por invitarme. En tu libro Atmósfera de bulos, bueno, pues abordas mitos como que en la Edad Media hacía más calor que ahora, o que no se puede predecir el clima si no se acierta el tiempo con 10 días. Oye, ¿qué consideras, cuál es el bulo que consideras más persistente y dañino en la percepción pública del cambio climático? Persistente. Es que, claro, en el libro, fíjate, mira, cuando hice el índice inicial me salieron 70 argumentos. 70. Que, ojo, es que no todos son bulos. Que aquí está una cosa, como el quid de la cuestión, es que hay cosas que son verdades a medias. O sea, no son falsas, entonces necesitan un contexto para ser explicadas. El más persistente, es que no sabría decirte. Muchos. Por ejemplo, el que escuchamos de cómo podéis decirnos el clima que vamos a tener en 2100 si no sabéis el tiempo que va a hacer en Semana Santa, ¿no? La Semana Santa, vaya tela, ¿no? Pues creo que es uno de los que más escuchamos. Y creo que también hay uno que se repite mucho, que es que, no sé, es como que hay gente que no se fía de los meteorólogos, aunque para la sociedad seguimos siendo una figura de referencia, porque somos personas que sabemos de lo que hablamos, pero creo que todo lo que gira en torno al tiempo y al clima es que suelen ser, en muchos casos, argumentos que se repiten según van pasando los meses. O sea, yo te puedo decir algunos bulos que van a salir próximamente. Y como la famosa portada de los 50 grados en algún lugar de La Mancha, yo sé que esto va a salir dentro de poco si no lo habéis recibido ya. O que no es un cambio climático, es un cambio cromático. Diciendo que hemos alterado el color de los mapas, cuando eso no es cierto. ¿No? Eso ya lo habéis recibido, ¿verdad? Pues eso. Entonces, como que son persistentes casi todos. Ares Viescas,
Es periodista graduada de la Universidad Pompeu Fabra, con experiencia además en verificación de datos y cobertura internacional. Has coordinado EFE Verifica en América Latina y has trabajado en información internacional desde Bogotá, cubriendo temas de actualidad política, social, económica y actualmente formas parte del equipo Verifica, donde desempeña tu papel como fast-checker en política. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la Clau. Desde tu experiencia en Verifica y en EFE Verifica, ¿qué cambios has observado en la tipología de bulos desde 2020 hasta hoy? Pues sobre todo en 2020 lo que vimos fue una infodemia, que le llamaron, que fue con la pandemia de la COVID-19. Vimos una evolución de los bulos, y desde entonces lo que hemos visto es que con el surgimiento de la inteligencia artificial realmente hay un cambio. Al principio éramos muy cautelosos porque es verdad que a veces la alerta puede generar también otro tipo de... puede hacer que, como todo puede ser mentira, la gente no termina de confiar en lo que ve, ¿no? Y éramos muy cautelosos porque al principio la inteligencia artificial parecía que no iba a producir el efecto tan alarmante del que se hablaba. Pero ahora, este último año, sí que hemos visto un auge, por ejemplo, con la muerte del Papa o con el apagón, de desinformación hecha con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que el gran cambio aquí es la inteligencia artificial y que mucha gente ahora también está empezando a informarse a través de los chatbots como ChatGPT, Copilot, y eso bajo esa pátina de un algoritmo que en teoría parece como muy neutro, también hay errores. Entonces, sobre todo diría que estas cosas son como unos cambios que vemos. Cristóbal Fernández Muñoz, profesor titular de la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria académica y profesional además se centra en la comunicación digital, redes sociales y desinformación, y lo has enfocado de forma particular a la generación Z. De alguna forma, pues, es un tema que nos interesa muchísimo. Gracias por acompañarnos en esta edición de la Clau. En tu reciente estudio sobre la generación Z indicas que más del 80%, casi nada, de jóvenes se informa a través de las redes sociales. ¿Qué consecuencias conlleva esta práctica, sobre todo para esa construcción de la realidad? Bueno, gracias en primer lugar, un placer estar aquí. La realidad es que los bulos han existido siempre, siempre, desde que el ser humano es ser humano. Lo que pasa es que hace 20 años nació el mundo de las redes sociales y trajo cosas tan buenas como la democratización de la comunicación, pero también la democratización de la mentira. Hoy es muy fácil, muy sencillo y muy barato mentir. ¿Y por qué se miente en redes sociales? ¿Por qué este interés? Pues porque hay intereses económicos, políticos detrás de la mentira. O sea, la mentira tampoco es que sea inocente y gratuita. Quien miente tiene un interés. Entonces, ¿qué ocurre con la gente generación Z que ya se han criado directamente en este escenario? Pues que se pierden algo tan importante como lo que hacen los profesionales de la información, que es trabajar profesionalmente desde la verdad y desde la honestidad con la información. Esta democratización, entre comillas, de la información es perversa, porque cualquiera puede utilizar con fines espurios los contenidos, la información, para intoxicar, para mentir, para persuadir hacia unos intereses, hacia unas orientaciones económicas, políticas, etc. Desde vender un producto o votar un partido político u otro. Entonces, gente generación Z, pues es que los medios de comunicación, como la mayoría de los que estamos aquí, que nos hemos informado a través de la prensa, la radio y la televisión, pues no los consumen. No los consumen. Se informan, y vuelvo a poner las comillas, se informan solo a través de las redes sociales. Y claro, en las redes sociales hay de todo, pero también hay cosas buenas. Yo no las criminalizo, al contrario, y siempre las he defendido, pero se puede hacer un uso malo y espurio, y es verdad que buena parte de los contenidos que vemos en redes sociales, además desde que en los últimos años las propias redes sociales, amparadas en la libertad de expresión, han dicho no, vamos a moderar, que cada uno diga lo que quiera.
Entonces hay barbaridades, hay mentiras, hay basura, hay insultos, hay odio, hay desinformación muy preocupante en el medio ambiente, pero en la nutrición, ¿no? Pues tómate 1 kilo de aceitunas diarias. Oye, pues las aceitunas son buenísimas, pero si te comes 1 kilo diario, pues tampoco es que sea muy bueno, ¿no? Entonces, peligro importante, generación Z, que solo se informa, entre comillas, a través de esta vía y que ha despreciado o que desprecia la información a través de los profesionales de la información, la gente que se dedica a informar y no a desinformar, lo hace desde la profesionalidad, desde la honestidad, desde la verdad, que es un poco el ámbito de la charla de esta tarde. La verdad, pues, está bajo sospecha, está en peligro. Y aquí a veces a mí también me toca recordar cosas tan básicas como aquellas que te explicaban incluso cuando ibas a hacer la catequesis. Pues sí, señores, hay que ser honestos, hay que decir la verdad, no hay que engañar, pero es que estamos en un momento en que todos estos principios y valores se han pervertido. Ahora parece que, ¿no? Todo vale. Entonces creo que hay que volver a defender valores básicos de convivencia, de honestidad, de verdad, de responsabilidad, porque si no nos convertimos en auténticos salvajes. Cristina Pauner Chulvi, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I de Castelló. Su labor académica se ha centrado en la intersección entre derechos fundamentales y desafíos que plantea precisamente la era digital y especialmente en lo que respecta a la desinformación y a la libertad de expresión. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de La Clau. En tu trabajo de noticias falsas y libertad de expresión e información, ahí planteas un dilema fundamental. ¿Cómo equilibramos el derecho a expresarse con la necesidad de frenar la desinformación deliberada? Bueno, pues igualmente muchas gracias y un placer compartir este estrado con unos expertos, bueno, pues de tanto renombre y conocidos. Es la pregunta, bueno, pues más importante en democracia. No tengo la respuesta, evidentemente, si no estaría, me imagino que en otros cargos. La libertad de expresión es la libertad más importante en un sistema democrático. Es el núcleo duro sobre el que se construye todo el sistema en una democracia. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de garantizar esa libertad de información, porque podemos caer en el otro extremo y dejar en manos de organismos, bueno, pues la censura, las multas o incluso en el peor de los casos el encarcelamiento. La palabra verdad ha aparecido ya varias veces, la han mencionado mis compañeros, pero hay una frase de un filósofo español, Innerarity, creo que es muy conocido ya por todos, que dice que un sistema democrático es un sistema que no está tan interesado en que resplandezca la verdad como en garantizar la libertad de opinar. Es la sagrada libertad de una democracia. Y para equilibrarla es muy complejo. Tiene que haber una participación de muchísimos protagonistas. Tenemos que incorporarnos a la lucha contra la desinformación los ciudadanos, alfabetización digital y responsabilidad individual, no compartir noticias sobre las que tengamos algunas dudas o que no hayamos confirmado anteriormente. Tiene que colaborar los medios de comunicación tradicionales, porque también ellos difunden desinformación en ocasiones por error, porque la industria periodística tiene muchos problemas de supervivencia y las plantillas están reducidas y la velocidad es lo que rige. También tienen que colaborar las plataformas digitales, más transparencia algorítmica, quizá luego hablaremos de ella, mayor responsabilidad, y tienen que colaborar los estados. Tienen que hacer una regulación quirúrgica de la desinformación, una regulación que evite que caigamos en el extremo de la censura. De hecho, y con esto finalizo, me gustaría subrayar que la desinformación no es delito. En nuestro país no hay ningún delito que persiga la desinformación. Sí algunas de sus consecuencias. Delitos contra la salud pública, delitos contra la alteración del orden público. Cuando un bulo, una noticia falsa tiene un resultado muy perjudicial, en ese caso se persigue la consecuencia, pero no la desinformación per se. Interesante. Bueno, ya habéis conocido a nuestros 4 expertos, expertas en el tema. Normalmente la clau de la innovación la acompañamos con reporte gráfico, con un vídeo. Y en este caso nos vamos a apoyar en 2 cortometrajes. Un cortometraje y un podcast, un extracto de un podcast.
Vamos a ver un cortometraje que se llama Deep Soria, y luego comenzaremos con el coloquio con nuestros 4 amigos. El cortometraje de Deep Soria pues, está dirigido y es el guionista Pedro Estepa Menéndez, productora Elena Ferrandis Sanz, director de fotografía César Maderal Muñoz y sonido directo Raquel Caridad Gómez y ayudante de producción Verónica Lara Andrés. Es el equipo que diseñó y grabó y preparó este corto. Ha tenido 4 premios a nivel nacional. El mejor Montmecari, lo ganó en el Festival Night of Comedy Shorts en Italia, es el primero extranjero. Después, la mejor comedia, ganado en el Festival Internacional de Cortometrajes Short Week en Cádiz. El mejor cortometraje rural, ganado en Puebla Film Festival. Y el premio del público al mejor cortometraje, ganado en Madrid. Y sin más, vemos el corto y seguimos charlando. Efectivamente, Deep Soria era un deepfake. Ares, ¿cómo detectan en Verifica la diferencia entre un error informativo, una omisión interesada o una manipulación deliberada? Y el resto comenzamos ya a compartirlo. Bueno, errores informativos, como decías tú antes, pues pueden existir porque al final las prisas, el propio trabajo del periodista, a veces todos nos equivocamos, pero creo que queda claro cuando algo es un error, cuando hay después una corrección, el medio o la persona que ha cometido ese error tiene también una política de correcciones. Y en cambio, cuando vemos la desinformación, nos damos cuenta de que hay una intencionalidad detrás para desinformar. Y eso es como la clave, ¿no?, de nosotros cuando hablamos de desinformación. Y bueno, cuando hay una pieza informativa que está sesgada, de alguna forma también está desinformando, ¿no? Cuando hay una omisión de información importante, al final también estás desinformando. Y para nosotros es clave y tenemos como esa sospecha de que sea algo creado con una intencionalidad desinformadora cuando vemos que es un patrón que se repite, ¿no? Por ejemplo, un portal web que publica una información, hace poco nos encontramos, ¿no?, sobre datos de criminalidad que apuntaban a cierta nacionalidad y omitían que la primera nacionalidad en cometer agresiones sexuales en grupo es la española y omitían ese dato, con lo que parecía que otra nacionalidad era la que cometía estas agresiones. Claro, cuando vemos que no es solo una vez, sino que son 2, 3, 4, 10 veces que se hace esto, aquí creo que queda claro que también hay una intencionalidad detrás. ¿Cómo lo veis? Hay una cosa que ha dicho Isabel que es muy importante, que para que sea creíble, verosímil un bulo, tiene que tener una parte de verdad. Y claro, aquí hemos visto imágenes de Soria, que es un movimiento político, que son reales, o sea, no es, esa parte sí que era real. Entonces es una parte muy importante del éxito de algunos bulos. Isabel decía media verdad, o digamos que siempre haya una parte que sí que sea verdad. Cuando es muy burdo todo, pues es más difícil que la gente lo crea. Pero muchas veces se juega con introducir una parte que es verdad, imágenes que son ciertas, porque ahí había imágenes de una manifestación que realmente... Nos estamos preguntando justamente eso, Cristina Sí, sí. y yo. Decíamos, Soria ya es un movimiento político y de hecho ha conseguido representación electoral en las Cortes de Castilla y León. Entonces esas imágenes son reales, pero el resto no. Entonces nosotros hicimos un experimento con una agencia de comunicación, Torres y Carrera, en verano, que informativamente, tradicionalmente, verano es un momento así que en teoría parece que hay menos noticias, y lanzamos unos bulos sencillitos, inocuos. De hecho hubo uno que nos parecía que podía ser un poco más controvertido, pero eran cosas muy, muy tontas, muy sencillas, para ver cómo funcionaban. Y bueno, pues uno era pues que un chimpancé ganaba al Fortnite a un humano. Eran cosas muy, muy sencillas, pero que tenían una parte que podías decir, pues esto puede ser verdad. Y constatamos lo auténticamente barato que es.
Hicimos bulos sin ningún tipo de inversión, o sea, bulo nativo. Hicimos alguno con influencer para ver cómo funcionaba. Hicimos uno con publicidad. Solo le metimos 100 euros y solo con 100 euros multiplicábamos por 10 la cobertura, la capacidad de alcance. Pues fijaos, si en la universidad con 100 euros conseguimos multiplicar por 10, pues imaginaos lo que pueden ser intereses que quieren promover contenidos interesados en un sentido o en otro, y a veces con muchísimo dinero. No puedo dejar de hablar de los rusos, que se parece... No, es que los rusos son para la Unión Europea uno de los grandes problemas desde el punto de vista de la desinformación. Ellos han creado medios de comunicación paralelos para intoxicar informativamente distintas zonas del globo, y además lo utilizan con ideologías a veces contrapuestas. En Latinoamérica utilizan páginas web con un enfoque de extrema izquierda para influir en los gobiernos en Latinoamérica, y en Europa lo hacen con una orientación de extrema derecha. Pero quien está detrás es el Kremlin y es la agenda política de Rusia. La propia Unión Europea ha establecido pues, una de las grandes alertas, y en su momento también se demostró en el tema de Cataluña y del independentismo, las injerencias por parte de potencias que tienen intereses claros en desestabilizar Europa. También lo sabemos, cuando el Reino Unido se fue de la Unión Europea con el Brexit, hubo una intencionalidad, una intoxicación, y Rusia metió muchos millones de euros de inversión publicitaria para crear contenidos. Lo hemos visto en Brasil. Brasil, fijaos que hubo 1.000 millones de contenidos en redes sociales en el año 2022. Ganó Lula. Todavía el 50% de la población pensaba que había ganado Bolsonaro y pensaban que había sido un pucherazo. Y de hecho se alimentó pues, que la gente fuera allí directamente a ocupar, como pasó en Estados Unidos, que a ocupar las instituciones, nos han engañado, esto es mentira, todo alentado con desinformación y con dinero. Sí. Me gustaría añadir respecto a, bueno, un poco uniendo el vídeo este que hemos visto, la verdad es que he dicho antes, un poco he señalado que en todos los colectivos tendríamos algo que hacer para luchar contra la desinformación. Pero para la ciudadanía, que contribuimos mucho a la difusión de la desinformación, es una carga muy pesada, es muy dificultoso, porque realmente se han acabado las solideces. Vivimos en los tiempos líquidos estos, ¿no? Las sociedades líquidas que hablan, porque antes leíamos un periódico o escuchábamos una radio tradicional y teníamos más o menos la certeza de que eso era real. Pero ahora es que no vale ni el ver para creer. Nuestros propios ojos nos engañan. Entonces, a la ciudadanía se le ha terminado pues, un poco esas certezas. A nosotros nos engañan, nosotros colaboramos en la difusión de los bulos, también los medios de comunicación muchas veces se equivocan. Hace poco hubo un experimento muy polémico y, bueno, sería muy largo de contar, pero se creó una página web falsa, el Tour de la Manada, y su creador creó un tour falso por los lugares que recorrió la manada. Todos conocemos esta banda de delincuentes que cometieron un acto delictivo, y lo que intentaba demostrar era cómo esa falsedad iba a ser reproducida por todos los medios de comunicación tradicional, por muchos medios de comunicación tradicional. Y picaron. Ninguno de ellos, ninguno de los que lo difundió, fue a la página y se hubiera dado cuenta de que era un fake. Entonces, lo que estaba diciendo es, tened cuidado porque estáis perdiendo la credibilidad, vosotros que muchas veces denunciáis los contenidos falsos. Y lo que yo creo que ha quedado muy claro es que los principales difusores de la desinformación son las redes sociales. Y ahí es donde nace la esencia de la difusión de noticias falsas, está en las redes sociales, que cada vez moderan menos y no hacen de filtros de moderación, lo cual también es un peligro. Son empresas privadas, no son jueces, y son ellos los que deciden qué es verdad y qué es falso. Y la verdad o la falsedad es muy difícil de definir. Un contenido terrorista, un insulto, son fáciles de delimitar, pero delimitar lo que es verdadero o falso no es nada sencillo, y además en una democracia hay determinadas expresiones que tenemos que tolerar aunque no nos gusten. El negacionismo del Holocausto es un discurso legítimo en democracia, aunque no nos guste, porque abre al debate.
Y esto, dejarlo en manos de unas empresas privadas, es muy polémico. Yo iba pensando ahí, digo, es que hay tantas cosas y digo voy a comentar todavía, bueno, voy a comentar otra cosa y luego al final... Claro, no, yo lo que estaba pensando es que luchar contra la desinformación es una tarea complicadísima y luego además que aunque los medios cuando se equivocan, porque a ver, todos somos humanos, todos estamos... o sea, nadie está a salvo de no equivocarse jamás, es imposible. Siempre nos vamos a equivocar en algún momento, pero cuando te equivocas... Y estás lanzando un dato que es falso, sobre todo, que termina permeando, luego cuando haces una rectificación, esa rectificación no tiene tanto recorrido como ha tenido lo que has dicho en un primer momento. Y eso es tremendamente complicado. Luego, además, quienes nos encargamos de divulgar ciencia estamos jugando en clarísima desventaja, porque decíamos, lo que más éxito tiene es lo que es verdad en realidad, ¿no? Por ejemplo, el CO2 es el 0,04% de la atmósfera. Es verdad. Y entonces, ¿por qué es tan importante el CO2 si es tan poquito? Claro, porque solamente el 0,05% de la atmósfera es responsable de regular la temperatura. Claro, entonces ahora tiene sentido que el CO2 sea tan importante, ¿no? Porque del pequeño pastel, del pequeño trozo de todo este pastel, resulta que es el que está dando principalmente la temperatura que tenemos en nuestro planeta. No, pero el H2O ya, pero es que ahora también te tengo que explicar que el vapor de agua varía en función de la temperatura, por tanto es un reflejo de cuánto CO2 y cuántos otros gases de efecto invernadero tenemos y es más bien una consecuencia de ese 0,05% que del resto de cosas. Entonces, claro, en toda esta explicación ya ha habido gente que ha hecho... ¿no? Claro, claro, aquí he hecho la coña de dormirte, pero realmente, ¿cómo jugamos en las redes sociales? Plin, plin, plin. ¿Qué te entra antes? ¿Cómo va a ser el CO2 el responsable del calentamiento global si solo es el 0,04% de la atmósfera? ¿O te va a entrar mejor, que todos mis vídeos empiezan con un oye? Hay gente que ya dice, oye, adiós, pum. Y ya está, ¿no? Entonces aquí estamos jugando en clarísima desventaja. Y hay cosas que son muy difíciles de verificar, hay cosas que, como decía Cristina, entran dentro de lo que es libertad de expresión, pero hay cosas que es que no son debatibles. O sea, tú no puedes debatir si el cielo es azul. No, se ve blanco ya porque hay nubes y porque hay calima, ¿no? Pero el cielo es azul. Eso no se puede discutir. Entonces, ese tipo de cosas son en las que las redes sociales tienen que estar encima. Y estamos en un momento en el que no solamente se han quitado las pocas verificaciones que había, sino que se ha dado rienda suelta a otro tipo de discursos que además están callando a quienes explican por qué el cielo es azul y no es amarillo y no es blanco. Que eso es lo que nos está pasando, por ejemplo, a quienes divulgamos ciencia en redes sociales. Hay mucha gente que hemos dado un paso al lado porque no podemos soportar los insultos que estamos recibiendo por hablar de nuestro tema. Entonces, en este sentido, se ha generado una especie de censura, digamos que no es una censura impuesta, pero sí que la gente hemos dicho, oye, pues no hablo porque no me merece la pena. Igual te frenas. Antes, Cristóbal ha mencionado el hecho de utilizar incluso influencers, es decir, el hecho de tener presente una figura conocida por alguien le da como más credibilidad que el puro hecho científico. No, me refiero que puedes contratar a un influencer para que diga que es mentira lo que tú estás diciendo y la gente se lo capta más porque suele seguir a ese influencer. Claro. Pero también esto te pasa, porque esto se lo escuché a Jesús Cintora hace unos meses en una charla que dio. Si tú estás dentro de una casa, cerrada la casa, ¿vale? Y tienes dos formas de enterarte de lo que pasa afuera. Por un familiar o por alguien que no conoces, aunque sea experto en información. ¿De quién te vas a fiar más? De tu familiar, ¿no? Entonces, nos cuelan más bulos y nos cuelan más desinformación, por ejemplo, a través de WhatsApp, porque te viene de gente que conoces, y con los influencers pasa un poco lo mismo. Somos caras conocidas. Bueno, yo no soy influencer. Yo tengo ahí mi comunidad pequeñita, si me queréis seguir, gracias. Pero yo no soy una influencer. No me considero tal cosa, pero hay gente que tiene una comunidad bastante grande. Y lo que os decía, es gente que al final tú ves todos los días.
Hay gente que me ve, por ejemplo, en la televisión, entonces para mí es gente que, claro, yo entro en la casa de la gente, en el fondo, ¿no? Entonces nos conoce y estamos en el móvil, y sobre todo los influencers están en el móvil de la gente todos los días contando su vida, contando cosas, es gente que cae bien por determinada manera, entonces te vas a creer más lo que dice una persona de ese estilo que lo que te va a decir, por ejemplo, una persona como Ares, por muy especialista que sea en el tema del que está hablando, simplemente porque no la conoces. Pero claro, en ese sentido también a lo mejor tenemos que hacer una labor de reflexión, y claro, es que esto también es un temazo, ¿no? Qué complicado, de pensar en nosotros mismos, en decir, vale, pues voy a ver, ¿de qué me voy a fiar más? ¿De mi hermana, que ha estudiado economía? ¿O de esta persona que sabe de politología, que sabe de tal y cual? Y de este tema a lo mejor sabe más que mi hermana, que no tiene tanto conocimiento en este tema, aunque tenga también una carrera. Pues en ese sentido tenemos que hacer esa reflexión. Bueno, hace unos años una revista muy prestigiosa norteamericana hizo un experimento social, hizo una publicidad porque estaba muy preocupada por la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación tradicionales y se refería sobre todo a revistas científicas. Y entonces puso a actores y actrices en la calle leyendo periódicos. Y un periódico se titulaba El blog de mi papá. El otro se titulaba El Facebook de mi vecino y el otro se titulaba Twitter de un tercero que ni conozco. Y ponía ¿de quién te vas a fiar más? Y lo que quería con ese mensaje es hacer volver a la gente a la lectura tradicional, sobre todo de las fuentes creíbles. Lo que pasa es que, claro, estos Twitter, los influencers, los que circulan por redes sociales, tienen la clave del éxito, mensajes sencillos, cortos y que llaman la atención para poder comunicarlos y que se difundan. La buena noticia es que estamos tras ellos. Toda la regulación europea y la regulación nacional se están ocupando de los influencers. No me voy a meter en las normativas, pero a partir de ahora se les va a obligar con multas muy cuantiosas a rectificar la información falsa o inexacta que publiquen, o se les van a imponer grandes multas. Y quizás a grandes plataformas, pues una multa de centenares de millones de euros pues no sea muy dolorosa, pero para estos influencers que tienen cientos de miles de seguidores, pues ya es un desincentivo bastante importante. Es que son medios de comunicación al final tienen una comunidad y tienen unos espectadores enormes. O sea, tienen una cantidad de audiencia que hay medios que no tienen. Total. Pero sin formación, sin códigos deontológicos. Claro. O sea, yo tengo que, una vez más, defender la labor periodística y creo que también como sociedad debemos ser conscientes de que cuando se dice los medios de comunicación, los periodistas, pues los periodistas y los medios de comunicación son fundamentales como contrapoder también en las democracias. Necesitamos medios de comunicación libres, que sean capaces de poner bajo cuestión toda la realidad. Pero para eso tenemos que creer en los medios de comunicación y yo creo que es verdad que está en un momento muy complicado, muy crítico, porque claro, la gente no consume sus contenidos, están ahogados financieramente, las plantillas son muy pequeñas y lo que decíamos antes, los errores, las prisas, o que a veces no tienen ni siquiera el personal adecuado para hacer un trabajo de verdad de investigación. En el mundo muy poca gente paga por informarse y realmente sería algo sobre lo que tendríamos que reflexionar. Claro, nos hemos acostumbrado a que todos nos lo dan supuestamente gratis y no es gratis. Todo lo que nos llega a través de las redes sociales, aunque nos parezca que es gratis, no lo es, porque estamos dando nuestros datos personales, nos estamos exponiendo a la publicidad. Entonces, a costa de supuestamente acceder gratuitamente a todos esos contenidos, estamos diciendo, hombre, ¿cómo voy a pagar 20 euros al año en suscribirme a no sé qué medio serio? Me parece una barbaridad y 20 euros al año no es nada. Cuando estás pagando el fin de semana en tomarte 3 cervezas, bastante más que ese dinero, ¿no? Y creo que hemos hablado de influencers, pero creo que también el grueso de la desinformación muchas veces son esas imágenes, esos vídeos manipulados que, claro, tener la responsabilidad de tú solo tener que descifrar si ese vídeo es cierto o no,
es difícil. Por eso yo creo que en Verificat, por ejemplo, hacemos mucho hincapié en la importancia de la alfabetización mediática, de la educación, para que tanto jóvenes como personas más mayores sepan y tengan instrumentos para cuando se enfrenten a este tipo de desinformaciones, sepan al menos tener la mente crítica para preguntarse, bueno, este vídeo tan espectacular que me está mostrando esto, realmente voy a buscar un momento en Google a ver si hay más información, si es un vídeo que ya circuló hace muchísimos años, lo mismo con las fotografías. Y lo que pasa es que lo que hemos visto es esto, que antes claro que se mentía, claro que había errores, pero es que ahora mismo hay una cantidad de desinformación hecha de muchísimas formas diferentes que además muchas veces detrás tiene una intencionalidad muy clara de desinformar con objetivos políticos, económicos, de manipular la opinión de la gente. Entonces, creo que la alfabetización mediática en este caso es súper importante para dotar a la gente de herramientas con las que poder prepararse también. Hay un constitucionalista español, fue el primero que escribió una monografía, bueno, pues seria, sesuda y cita obligada, que habla de las redes sociales y del ciberespacio. Y él los llamó los poderes salvajes. Y se hacía una pregunta que a mí siempre me ha rondado mucho por la cabeza. ¿Cómo es posible que no los hayamos sabido regular? Y bueno, los que os dedicáis a los medios de comunicación, es sorprendente esa pregunta porque en España, para crear un medio de comunicación, te ponen límites a la publicidad, límites en materia de propiedad intelectual, límites a la concentración mediática. Tienes multitud de normas para poder lanzar un nuevo medio de comunicación. Sin embargo, las redes sociales han nacido en un espacio salvaje, sin ningún tipo de normas. Entonces ahora retroceder y empezar a imponerles reglas es muy complicado. ¿Cómo lo han conseguido no someterse a ningún ordenamiento jurídico, lo digo así de una manera muy sencilla, ninguna norma? Pues porque ellos dicen que no son medios de comunicación. Antes ha mencionado algo Isabel. Lo que ellos dicen, mira, yo soy intermediario, este señor, señora, cuelga lo que quiere y se lo hago llegar al consumidor. Así que yo no tengo ninguna responsabilidad, una falacia total. Lo que ellos comunican forma parte del debate público. La opinión pública se forma con lo que ellos están dejando que circule por ahí. Y es lo que estamos intentando hacer ahora, regularlos un poco como si fueran medios de comunicación. Y algunos incluso yo a veces los llamo como una especie de vallas publicitarias, porque tú te metes en sus perfiles y es todo publicidad de diferentes productos. Claro, que también así se financian. O sea, ellos crean estos portales web, lo llenan de desinformación, incluso noticias, pero sin mucha relevancia, y lo que hacen es poner allí anuncios con lo que están vendiendo como un espacio y cobran dinero de eso, ¿no? Y una investigación de un medio que se llama ProPublica en Estados Unidos descubrió cómo los anuncios de Google estaban financiando un montón de portales web desinformadores a través de estos anuncios, por ejemplo. Entonces, creo que a nosotros, por ejemplo, a los verificadores, nos ayudaría muchísimo que existiese más transparencia detrás de estos portales web, porque ahora con ciertas herramientas tú puedes poner una URL y ver quién ha creado una página web, por ejemplo, pero a veces funciona y a veces no. Y no sabes quién hay detrás de esto colgando desinformación, ¿no? Mira, ¿puedo contar una anécdota? Bueno, esto es verdad, ¿eh? Cuando decís que la desinformación es algo muy antiguo, que no es algo nuevo, ¿sabéis? Una de las mayores desinformaciones climáticas que ha habido en la historia, Groenlandia. Groenlandia, Greenland, tierra verde, ¿vale? ¿No? ¿Por qué Groenlandia se llama tierra verde? Hay gente que dice, los vikingos llegaron a Groenlandia y era verde. Groenlandia no era verde. Lo que pasa es que Eric el Rojo, que estaba exiliado en Islandia, la tierra del hielo, decidió coger el barco y empezar a ver qué había por ahí, ¿no? Entonces llegó a Groenlandia, pero claro, imaginemos, ¿no? Está Islandia y Groenlandia, lo tenemos en mente, ¿no? Islandia, Groenlandia. Vale, él llegó por aquí, a Groenlandia y dijo, uy, qué hielo, me voy por aquí, y se fue a la otra costa donde había una zona que era más verde. Y ahí fue donde él hizo el asentamiento. Y claro, ¿y qué dijo? ¿Cómo me traigo aquí a la gente de la tierra del hielo a otra tierra del hielo? Porque no se van a querer venir. Pues lo llamó Groenlandia. Claro.
Entonces, así fue como se llevó a gente desde Islandia hasta Groenlandia. Se lo llevó a una zona donde, de hecho, bueno, si lo buscáis, a dónde se fue Erik el Rojo, es que tiene un nombre muy raro el fiordo, pero ahora no me acuerdo. Vais a ver que es una zona además preciosa. Sigue siendo verde porque no toda Groenlandia es hielo, hay zonas que son verdes. Es una zona asombrosa. Pero claro, él tenía que decirle a sus compatriotas que aquello era distinto, porque si no, no se iban a ir de la Tierra del Hielo. Entonces también fijaos cómo esto nos tenemos que remontar unos cuantos siglos y todo para ver cosas que ya funcionaban así. Habría Con un fin. habría que ver lo que le dijeron una vez llegaron allí. Porque ahí el bulo lo tratas de forma, claro, cuando te das cuenta. Bueno, también es verdad que en aquel momento la temperatura en el Atlántico Norte era algo superior de como venía siendo, entonces sí que podía haber más zonas verdes y sí que podía haber un poquito más de agricultura, un poquito más de ganadería y demás, pero evidentemente esa zona no era verde. Groenlandia no era un vergel, ni mucho menos, y además llevaba sin serlo al menos 400.000 años. Entonces, claro, o sea, tú coges testigos de hielo de la zona y te puedes remontar hace 400.000 años. Entonces, evidentemente, hielo ahí hace 400.000 años tenía que haber, ¿no? Y eso, o sea, que fíjate, esta historia es curiosa. Hay un aspecto que, claro, habéis hablado de regulación, ¿no? Por ejemplo, Cristina, habías comentado el poner multas, lo que está intentando hacer Europa, pero ¿qué ocurre cuando ese grupo, no lo llamo influencers, ¿no? de pseudo-influencers o de pseudo-periodistas, ¿no? Llega a generar odio en los diferentes colectivos, a generar odio en el entorno climático? Eso cómo no lo puedes regular, porque aunque le pongas una multa, realmente eso es muy complicado cuando llega a ser una impronta de determinados colectivos en los que ahora ellos mismos pueden vender que Europa les va a poner una multa y la gente todavía se va a revolucionar más, ¿no? ¿Cómo se gestiona ese odio que se ha generado? Y hay sectores en los que han sido más visibles, ¿no? Sobre todo la parte climática, diría, o el ejemplo de la Dana cuando surgió, ¿no? A ver, yo creo que es complicado porque, por ejemplo, con el papel de verificadores, ¿no? Cuando vemos influencers, youtubers que entran en esta espiral de odio y no paran de decir desinformaciones de odio, mensajes de odio, como verificadora tienes que también tener muy claro cuándo no entrar y también, de alguna forma, qué papel le quieres dar a esas personas, tanto a nivel periodístico, informativo, como a la hora de verificar lo que ellos dicen, ¿no? Y creo que es muy importante como no darles más peso del que realmente tienen, porque hasta ahora no es la mayoría ni lo que dicen es lo que piensa la mayoría. Entonces creo que es muy importante, por una parte, calibrar el peso que se les da y después, una vez ya algunas de sus narrativas han calado en la población general y la población nos pregunta sobre ellas, pues ahí sí brindar toda la información posible, verificada. Y también tenemos otra herramienta que se llama Prebunking, que lo que busca es intentar poner una semilla de información contrastada antes de que a las personas nos llegue la desinformación. Entonces, si nosotros sabemos que tal día hay un debate en el Congreso y se va a hablar de esto, pues antes, por ejemplo, preparar como una página con información contrastada, verificada sobre el tema, para que la gente ya tenga la información antes de que se genere la desinformación, ¿no? Y por eso, por ejemplo, con los discursos de odio, en Verificat tenemos una página con todas las mentiras que hemos encontrado contra los migrantes, pues verificadas con datos, fuentes, expertos, para que la gente pues lo tenga a mano. Debería recitarse como jarabe diario, ¿eh? La primera sentencia que recayó en España, que en los titulares apareció mal titulada de una manera no muy específica, muy correcta, decía: primera sentencia por difundir fake news en España. No era por difundir fake news, era por un delito de odio. Era precisamente una persona que había dicho que un acto delictivo muy grave había sido cometido por un MENA. Entonces a él se le puso una multa, pero era por las consecuencias de esa noticia falsa. Y así se persiguen ciertos mensajes de odio, pero que se reproducen con mucha insistencia y que tienen mucho impacto en la sociedad. Si no, como he dicho antes, el Código Penal no se utiliza. Yo creo que es lo correcto, ¿eh?
la alfabetización digital y, desde luego, ir a la página de Verificat es la vía. Hay que poner en cuarentena todo lo que nos llegue, ¿eh? Antes se ha comentado y me gustaría insistir en eso. Todo lo que nos llega, y normalmente le damos la credibilidad porque los estudios también de confianza, el Trust Barometer, el barómetro de confianza de Edelman, que tiene 20-30 años, lleva años diciendo que efectivamente las fuentes de credibilidad más grandes para nosotros son nuestros familiares y amigos, por encima de los periodistas, por encima de los estados, por encima... Ha habido un cambio en los últimos años, porque los medios de comunicación han ido perdiendo credibilidad y los han ganado en algunos países el propio Estado y los gobiernos, en otros países las empresas. Son más creíbles ya las empresas que los medios de comunicación. Pero por encima de todos están amigos y familiares. Entonces, como se ha dicho antes, claro, si te llega de tu prima, de tu amiga, de tu pareja, pues ya le das un plus de confianza. Y ahí tenemos que decir, cuidado, no. O sea, yo como prevención diría, cualquier cosa que nos llegue es bastante probable que pueda ser falso. Así que prevención absoluta de todo. Ver de dónde viene, cuál es el origen. A veces la propia URL, lo que es la página web, ya es sospechosa, porque son páginas no identificables de manera clara, ¿no? Que son páginas muy raras, URL 7424, pues algunas de estas ya te están dando pistas de que aquello no es muy fiable. Si hay la mínima sospecha, lo que no hay que hacer es enviarlo a todo el mundo. Y luego una de las máximas que también hacemos es, en lugar de compartir el enlace, pues si quieres, haz un pantallazo de esa mentira y di, oye, esto es mentira, no lo compartas más. Intenta frenar el hilo, la cadena, cuando te ha llegado, normalmente llegan por WhatsApp o por redes sociales, pero creo que es una responsabilidad mínima de cada uno de nosotros de intentar pararlo, decir, oye, basta, esto no es verdad. Creo que... No, digo que creo que uno de los efectos al final también más dañinos que vemos con la desinformación es que cuando estás, ¿no?, bajo esa sospecha constante de que todo puede ser mentira, incluso la propia verdad está bajo sospecha, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, eso pasó muy claramente cuando se empezó a hablar de noticias falsas. Se empezó, ¿no?, con este término, noticias falsas, empezamos a alertar sobre ello, a decir, mira Donald Trump, cuántas noticias falsas está diciendo. Y de repente Donald Trump llega al poder y empieza a acusar a la prensa de, no, es que me están acusando de un abuso sexual, no sé qué, esto es una noticia falsa, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, me salía ayer en Instagram un vídeo de un programa de noticias, ¿no?, una mujer que dice, hola, estamos aquí en Barcelona, está lloviendo, no sé qué, y bueno, papá, si ves este vídeo, que sepas que todo esto es mentira. Y está creado con inteligencia artificial, ¿no? Y era como un vídeo que supuestamente tú le tenías que mandar a tu padre o a tu madre para que concienciarlos de que mira este vídeo, qué fácil fue crearlo con inteligencia artificial. Y aunque yo creo que hay una buena intención, ¿no?, con esto, realmente lo que generas es que entonces, ¿de qué me fío? Si no me das ninguna herramienta, si no me das nada y solo me dices que todo puede ser falso, entonces, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cómo lo haces? Yo creo que efectivamente tenemos que mantener algunos reductos de credibilidad. Y en ese sentido, lo que quería comentar a raíz de lo que ha dicho Cristóbal es que tenemos la suerte en España de que, por ejemplo, organismos como AEMET o organismos científicos o, por ejemplo, los comunicadores de meteorología continuamos siendo referencia en nuestro sector. Entonces, tenemos que seguir manteniendo ese estatus de referencia, porque cuando estamos hablando nos estamos basando en datos que están sacados de fuentes que son fiables. Vamos a ver... Esa es la clave, es la fuente. Claro, es la fuente, claro. ¿Quién es la fuente? ¿Es una universidad? Claro. ¿O es Perico de los Palotes? Entonces, claro. Si es Perico de los Palotes, no. Claro, efectivamente. Entonces, y hay que defenderlo, porque es que, claro, también sufrimos, igual que los divulgadores científicos, el propio ámbito universitario está muchas veces bajo sospecha, ¿no? De que no hacemos las cosas bien. Y yo creo que precisamente quien ataca a las universidades tiene intereses también. Creo que son faros de conocimiento y qué mal nos iría si no tuviéramos centros de investigación. Pero luego todo esto lleva también una agenda política.
Porque ¿quién está a favor de centros de investigación o de financiar proyectos de investigación y quién está en contra? Y casualmente coinciden, ¿no? Los que están a favor del negacionismo pues no quieren saber nada de invertir, por ejemplo, en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si os parece, ahora continuamos. Tenemos un trozo de un podcast, sobre todo porque hemos hablado también de temas de salud. Es de Adela Kotatkova. Ella participa en un podcast de la Universitat Jaume I que se llama Convoy, un viaje per la ciencia. Hemos sacado un extracto, porque el podcast es muy largo, y este podcast pues, está centrado en divulgación científica, abordan diferentes temas. La idea nació de la Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana de la universidad y, bueno, y aquí pues, han sido realmente artífices, y me gustaría nombrarlas, pues Andrea Miralles Sánchez, Ana Sánchez Sancho y Marta Jovena Segarra. Y como digo, hemos sacado un extracto de esta conversación y de Adela Kotatkova, que es profesora del Departamento de Filología y Culturas Europeas en relación a la salud y a las fake news. Nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Los pacientes pueden tener como dos tipos de comportamiento. El primero es si el médico me da un informe demasiado complejo y yo no lo entiendo, renuncio a estar informada. Esto también tiene sus riesgos, obviamente. El segundo, que es el más habitual, es que se me da un informe, yo no lo entiendo, no me acuerdo de las informaciones que me explicaron en el hospital, y este segundo comportamiento es mucho más proactivo. La gente se dedica ¿a qué? Pues a buscar lo que no entiende, a buscar su enfermedad, los síntomas que tiene. ¿Qué pasa? Que en Internet ya sabemos que hay muchas informaciones que pueden ser incorrectas, que pueden ser parcialmente incorrectas o también pueden ser correctas, pero se pueden malinterpretar por el paciente. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente busca estas informaciones, normalmente lo que encuentra es que tiene algo grave. Hoy en día la gente consulta sobre todo, no solo el doctor Google, que ahí, bueno, hay enlaces a páginas web de hospitales, de instituciones sanitarias, páginas fiables, pero la gente cada vez más consulta redes sociales mediante los llamados influencers, pues que se han convertido en referentes y fuentes de información, y que muchas veces estos crean contenido sanitario, porque el contenido sanitario es muy atractivo, suele tener muchas visualizaciones, se suele compartir mucho y, claro, hay que tener en cuenta que no todos los influencers son profesionales sanitarios. De hecho, los que lo son es la minoría. Muchas veces estas personas no tienen estudios y lo que proponen muchas veces son soluciones milagrosas y rápidas a los problemas, digamos, más habituales. Yo, por ejemplo, últimamente he registrado vídeos en las redes que recomendaban, por ejemplo, maquillarse con el moho de la naranja, ponerse un vaso de agua para curar la migraña, ¿de acuerdo? Beber lejía para curar el coronavirus. Esto creo que ha circulado mucho. Al final, lo que más fake news ha generado últimamente a partir del coronavirus está relacionado con las vacunas. Que si generan autismo, que si nos han implementado un chip, que si pueden alterar nuestro ADN. Por lo que refiere al control, esto es muy complejo porque ¿cómo podemos controlar lo que se reenvía a la gente, por ejemplo, por WhatsApp? En el caso de las redes sociales como TikTok, Instagram, etcétera, probablemente sí que podría ser más fácil detectar estos bulos, estas fake news, precisamente con la inteligencia artificial, y obligar a estas redes a no solo eliminar los vídeos, sino de subir vídeos complementarios explicando dónde estaba el problema, porque si simplemente desaparece, pero ya lo hayan visto centenares o a veces miles de personas, pues ya el daño está hecho. Yo creo que sí, que la inteligencia artificial, gracias a su capacidad de procesar grandes volúmenes de datos, podría ser una herramienta eficaz para combatir los bulos y las fake news. ¿Por qué? Porque cada día se crea una cantidad de contenido
que es imposible de controlar con los recursos humanos que tenemos y que tendremos en el futuro. Podría hacer como un primer filtro y creo que siempre el último filtro debe ser una persona para asegurarnos que no creamos más bulos de los que ya tenemos circulando por las redes. Realmente. Ha puesto el dedo sobre la llaga. Además, la información sobre salud es tan dada, la climática también, pero tan dada a la manipulación, a que circulen bulos sobre ellas y a que se publiciten. En estos casos, yo creo que se hace bueno la gente que de los influencers que se dedican a ser pseudosanitarios, no saben lo que no saben. Son tan ignorantes que su vacío de conocimiento se les escapa. Entonces, con un mensaje tan cortito y simple, intentan solucionar un problema gravísimo de salud. Yo quisiera retomar un poco lo que estábamos comentando antes del método científico, de AEMET, de los profesionales, los expertos sobre cada tema. Mirad, hay una cosa de la cual yo creo que nos tenemos que vanagloriar y por la cual tenemos que estar muy orgullosos, que son nos incluyo científicos, responsables, periodistas profesionales, investigadores. Nosotros rectificamos. Muchas veces se dice que la gente no cree en el método científico porque en el año 2025 te dicen cuántos huevos son buenos para la salud a la semana y luego 2 años después cambian. Pero es que, esto es muy simple, pero hay mucha información. Si la cambiamos es porque rectificamos. Nosotros investigamos. Cuando queremos publicar una información hay un consejo editorial que evalúa la calidad de mi publicación y encima me evalúan los pares, otros científicos expertos en mi área que me dicen si mi investigación tiene suficiente calidad y con esos filtros publico. Pues así funcionan todos los expertos en cada materia. Y si dentro de 10 años el estado de la ciencia es distinto y me permite llegar a otras conclusiones, rectifico, algo que jamás se hace en el mundo de la desinformación. Y yo, por elevar un poco la vista, la desinformación es el peor enemigo de la democracia, porque estábamos hablando antes de discursos de odio. La desinformación crea una sociedad polarizada, crea personas que no tienen ningún punto en común, viven en mundos paralelos. ¿Qué tengo yo que debatir con un terraplanista? Y el debate es la esencia de la democracia. Hay 8 condiciones para saber que estamos en democracia. Las 4 primeras tienen que ver con la mayoría, pero la 5ª dice que para poder construir una democracia las personas tienen que tener la misma información sobre la realidad. Si no, no se pueden poner de acuerdo, porque no pueden iniciar el debate. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Estamos tan polarizados y tan en nuestro bloque que es imposible encontrar un punto inicial para que tú me expliques por qué no te pones la vacuna y para que yo te explique por qué sí que te la debes de poner. Si tú ya no desconfías de toda la investigación científica, es imposible que nos pongamos de acuerdo. Y eso obliga a los estados a adoptar posiciones muy extremas. En Nueva York, hace una década, los padres negacionistas de las vacunas contra la varicela se negaron a vacunar a sus hijos y causaron tal problema de salud de la ciudad que prohibieron a los niños matricularse en los coles. Imaginaos, en España es un delito el homeschooling. Tú no puedes tener a tu hijo en tu casa y educarlo, salvo situaciones muy excepcionales médicas. Pues tuvieron que sacar a los niños del colegio y el problema político fue gigante por culpa del negacionismo científico. Así que un poco, reivindiquemos pues que sabemos hacerlo, lo hacemos bien y que tenemos la credibilidad, ¿no? de que rectificamos si nos equivocamos. Sí, y creo que lo que dices, al final también la desinformación muchas veces lo que busca es justamente atacar a esas instituciones que tienen la credibilidad y que son, por ejemplo, pues, los periodistas, meteorólogos, Sí. La ciencia, ¿no? Y justamente hay por una parte esta verdad bajo sospecha todo el rato y por otra parte la desinformación que ataca a esas instituciones que sí que están ofreciendo datos fiables, que tienen un método detrás. Nosotros los verificadores, por ejemplo, también tenemos una metodología que cada año una organización que se llama International Fact Checking Network
vigila que se cumpla, y esa metodología incluye transparencia con nuestra financiación, transparencia con las fuentes que utilizamos, que sigamos un paso a paso, que es que todo el mundo, cuando nosotros hacemos una verificación, todo el mundo lo puede seguir para llegar al mismo resultado. Y eso, por ejemplo, una persona que entra ahora en Facebook, en Estados Unidos, que ha quitado la verificación de hechos en Facebook, y entra a moderar un contenido y dice que es falso, esa persona no tiene toda esta metodología, ni las herramientas, ni mucho menos una organización como la IFCN detrás que avale su trabajo. Comentaban el tema de que muchos influencers que hablan, por ejemplo, de sanidad, realmente la minoría realmente están formados en temas de sanidad. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, mi último libro, que justamente ocurrió la Dana de Valencia, ¿no? Y a mí eso me afectó muchísimo. Entonces, cuando yo empecé a ver a gente que no tenía ni idea de meteorología, pero ni idea de meteorología, ni idea de cambio climático, pero empezaba a hablar del tema y a hablar de cambio climático y de la Dana, sin ningún tipo de fundamento, y además metiendo la gamba cada 2x3, a mí me entró una rabia, o sea, increíble. Y en ese sentido yo creo que las redes sociales tienen que echarnos una mano a la gente que estamos especializados en determinados temas, porque hay muchas personas que son influencers, entonces como les gusta mucho tener likes y además viven de tener likes, de tener una comunidad muy grande, y que luego haya empresas que quieran colaborar con ellos para hacer contenido pagado, y así es como viven. Estas personas, claro, al final terminan hablando de todo. Entonces, al final, lo que terminé poniendo en el libro es: no os fiéis de personas que hoy te hablan de una cosa, de mañana te hablan de otra, y además sentando cátedra. En mi caso, además, según has hablado tú, que has dicho, la gente que habla de estos temas es como que desconoce todo lo que desconoce. Y es verdad, en mi caso, por ejemplo, cuando me puse a escribir el libro sobre un tema que era de mi especialidad, ¿no? Y dices, atmósfera de bulos relacionados con el cambio climático. Estás todo el día hablando de cambio climático, te has formado en cambio climático, y de repente me di cuenta de que cuando quería explicar cosas a fondo tenía que consultar a gente que sabía muchísimo más que yo. Y claro, hablando con un amigo le decía, joder, es que me siento un poco estafadora, porque de repente tengo que estar preguntando a un montón de gente sobre cosas que se supone que son mi especialidad. Y me dijo, no, tienes que preguntar a mucha gente porque precisamente sabes mucho del tema y sabes todo lo que te queda por saber, y que hay alguien que sabe más que tú todavía en esto. Si solamente hubieses visto un vídeo en YouTube, dirías que el CO2 es solo el 0,04 de la atmósfera y que no es importante, y que el cambio climático además es mentira y es un complot para cambiar nuestro estilo de vida y toda la historia que viene después, ¿no? Y me hizo, bueno, o sea, bromas aparte, ¿no? Al final eso es cierto. Al final, quienes estamos especializados en determinados temas somos conscientes de que tenemos un campo todavía mucho más amplio que desconocemos, y muchas veces no nos atrevemos a hablar sobre algunas cosas por miedo a cometer errores, cuando otras personas lo hacen sin ningún tipo de complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también necesitamos que las redes sociales apuesten por los contenidos de la gente que es especializada en determinados temas. Hay, por ejemplo, LinkedIn sí que está dando más voz a gente que considera referentes en esos temas. Entonces, lo que hace es promocionar más ese tipo de contenidos. Pero, por ejemplo, en Twitter yo antes tenía un tic azul, y de repente con X a mí me quitaron el tic azul, y de repente los tics azules pasaron a ser de personas que estaban pagando por esa plataforma. Y también generaba como una disonancia muy grande cuando tú veías el timeline. Ya te has acostumbrado, ¿no? A decir, tic azul es que paga. Pero al principio tú veías un tic azul y tomabas más en serio lo que decía esa persona, porque la consideraba relevante. Entonces también yo creo que jugó bastante con esto, esta red social, a la hora de difundir desinformación. De hecho, hizo caer las bolsas porque hubo una empresa en Estados Unidos a la que suplantaron con el tic azul, publicó algo y cayó en bolsa en ese momento. Claro. O sea, bueno, claro, como para poner un ejemplo. Claro, aquí estamos hablando de riesgos políticos, o sea, hemos hablado de política, pero es que no olvidemos que el propio Foro Económico Mundial considera a la desinformación como el principal riesgo de cara a los próximos 2 años para la economía.
que no para otras cosas. Y para los 10 años, si no me equivoco, está en el top 5, eso seguro. Está en el top 5, pero ahora mismo no recuerdo el puesto en el que está. Creo que está en el segundo o en el cuarto. Y prioridad para la Unión Europea. La desinformación es uno de los grandes temas en Europa. Los intereses geoestratégicos en contra de Europa están utilizando la desinformación día sí, día tras también. Pero más allá de estas cosas que son, a veces nos pueden resultar como muy lejanas, son temas tan pegados a nuestra propia vida. Cuando hablamos, hemos visto en el vídeo salud, nutrición, cuestiones medioambientales, es que de verdad lo que ya está en riesgo es nuestra propia existencia, porque algunas de las desinformaciones, que algunas pues incluso puedes decir, pues son inocuas o qué tontería, pero es que muchas ponen en peligro la vida de las personas. Y no la de uno y la de dos, sino la de muchas personas. Y hay muchísimos casos. Entonces creo que hay que prestarle la atención debida. Y creo que también pues, hay que dejar de reír algunas gracias. Por ejemplo, hablabais de los terraplanistas. Es que, por favor, ¿hay alguien aquí que pueda pensar que la Tierra es plana? Bueno, pues es que no solo hay gente que se lo cree, sino que los medios de comunicación tradicionales les han dado voz porque qué gracioso y me da audiencia. Hombre, pues eso es una irresponsabilidad absoluta. Y ahí, claro, creo que los medios tradicionales no se dan cuenta de que están minando su propia credibilidad. No hay que dar voz a esas tonterías. O sea, alguien que dice que la Tierra es plana y lo afirma y le vas a dar un altavoz y le vas a dar 20 minutos en televisión para hablar de esa estupidez. No. Hay que decir basta, son temas muy serios. Abrimos ahora en la última media hora de la sesión el hecho de que si alguien quiere compartir no deja de ser un proceso co-creativo de reflexión, como hemos dicho antes, de compartir, solo tiene que levantar la mano y que comparta esa reflexión con nosotros. Y si hay un terraplanista que también. También. Entonces, sí, ibas a... No, me alegro mucho, Isabel, ese wishful thinking de que nos ayuden las redes sociales. A ver, así como los expertos, los científicos, los investigadores, los medios de comunicación profesionales, los verificadores, intentan poner en circulación asuntos de interés público para formar a la opinión pública, el único interés de las redes sociales es económico. Punto final. Punto final. ¿Son empresas? Sí. Ha mencionado Ares algo muy interesante que cuando te metes en este mundo empiezas a entender lo complejo que es embridarlos, ponerle reglas. Por ejemplo, las empresas cuando aparece la publicidad en las redes sociales no se dedican a, bueno, yo hoy hago que Twitter me publicite, mañana Facebook. No, lo que buscan tienen algoritmos para detectar qué página web está siendo más visitada en ese momento y colocan zapatillas Castañer. Bueno, espero que no haya nadie en la empresa, pero lo ponen allí. No saben dónde han publicado eso y pueden estar financiando páginas de bulos. Para eso se está intentando crear como una especie de listas blancas o listas negras para saber cuándo no puedes invertir dinero en publicidad. Pero es que ni se preocupan de dónde está Zapatillas Castañera anunciados. El que más se viralice. Porque para las redes sociales lo importante no es la veracidad, es la viralización. ¿Cuántos clics hay? Dinero. Es el dinero Pues y entonces... es la influencia política. No olvidemos que la persona más rica del mundo pues dijo, voy a comprar una red social. Que era Twitter. Y recordáis que de lo primero que hace nada más comprarlo es devolverle el perfil a Donald Trump porque Twitter había censurado por mentiroso a Donald Trump porque todo el día estaba diciendo barbaridades y entonces le cerraron la cuenta. Entonces Elon Musk, es que lo recuerdo porque parece que hace tanto y no hace tanto. Elon Musk se lo compra, le devuelve el perfil y luego cuando ha ganado pues le ha intentado devolver favores, aunque ahora como están tan locos ya no son amigos. Pero fijaos que el personaje más rico del mundo se compra una red social. La capacidad que tienen no solo económica, porque son empresas, por la publicidad, sino la capacidad de influir en la opinión pública, en cada uno de nosotros, en intentar derrocar países. Es que suena muy fuerte, pero es así. Sí. Pues ya que me has hundido mi wish thinking, no, bueno, tampoco me la has hundido, yo es que suelo ser bastante bien pensada en general, pues entonces
me voy a quedar con una propuesta que hace mi amiga Valentina Racio, que es periodista especializada en ciencia y el medio ambiente del periódico, que ella siempre dice, como las redes sociales no nos ayudan, yo siempre lanzo la propuesta de apadrina a tu periodista favorito y difunde lo que dice tu especialista favorito de determinado tema y no des voz a quienes están diciendo auténticas barbaridades. Y los ciudadanos, de alguna manera, tienen mecanismos. Porque, claro, nosotros hemos comentado, o al menos hemos compartido, lo que deberían hacer en términos generales, lo que no pero realmente con la infotoxicidad, ese concepto que acuñó en 2006 Alfonso Cornella, cómo con la vorágine de información que nos entra, cómo tienen los ciudadanos herramientas para decir esto sí, si no te pasarías todo el día verificando, ¿no? Bueno, es quitarían el trabajo también, si no verificarais nosotros. Claro, no, a ver, yo creo que sí que es clave el espíritu crítico y que todos intentemos, ¿no?, como tener un poco esa mentalidad crítica y un poco llevándolo a un terreno más del día a día, así como vas a comprar y no quieres que te estafen, pues así como te llega información tampoco quieres que te estafen. Entonces, creo que también, otra vez, está la responsabilidad de los ciudadanos, lo que podemos hacer a nivel de educación y, por otra parte, la regulación no de la gente que difunde una desinformación, sino de las empresas como Twitter, Facebook, Meta, Twitter, Meta, para que sean muchísimo más transparentes y para que podamos saber qué premian, qué no. Y bueno, ¿no?, toda esta regulación que de alguna forma la Digital Service Act creo que ya atañe un poco, pero bueno, como que creo que también exigirles a estas plataformas pues un compromiso con la verdad. Sí. Lo que hace es este reglamento, que ya se aplica directamente en Europa, en todos los países europeos de la Unión Europea, les obliga a ser transparentes respecto a sus algoritmos de moderación. Eso significa, ¿por qué esta noticia me ha llegado a mí? ¿Qué criterios has utilizado para ponerme como primera noticia del día pues información climática en lugar de información de moda, por ejemplo? También les obliga a rendir cuentas de cuáles son los motivos por los que no dejan publicar a alguien una cierta información. Y ahí hay un mecanismo de mediación y al final hay un juez. Y luego también les obligan a, en caso de que quieran ellos retirar alguna información, justificar el motivo. Les hace mucho más transparentes porque, claro, están haciendo de árbitros del debate claro, público. Lo que, como decía, claro, cuando estas empresas se enfrentan a los tribunales, la verdad es que les hace muy poca pupa las multas, estas multimillonarias que les hacen. Pero sí se crea una especie de conciencia social, que en eso yo sí que creo que hemos avanzado. La gente ya desconfía. Algunas veces sabe más o menos dónde tiene que acudir para ir a protegerse frente a estas redes. Y yo creo que la regulación europea, vamos, es un buen camino, ¿eh? Es empezar por y luego la ciudadanía, claro, la colaboración ciudadana. También hay otro problema que es el sesgo de autoconfirmación, ¿no? Que a veces claro, creemos lo que queremos creer y entonces es muy difícil en ese sentido, ¿no? Pues si te llega algo que justamente se alinea con lo que tú quieres pensar, pues también es un reto. De hecho, las plataformas tienen ahora un mecanismo, todos lo conocemos, las redes sociales, pero yo creo que no va a ser muy exitoso. Si yo quiero que no me filtren, que no me hagan un screening de mis gustos y solo me llegue información conforme a mis gustos, lo puedo quitar. Yo puedo quitar el perfilado. Pero la verdad es que, no sé, pues a mí a lo mejor no me interesa en absoluto que me lleguen noticias de pesca, porque no tengo el más mínimo interés. Lo que quiero es que me llegue información política o información que concuerde con mis gustos. Por lo tanto, después de 24 horas de recibir noticias sobre pesca, corridas de toros y el próximo partido del Madrid-Barça, yo vuelvo y le digo a Facebook, perfila, haz el favor de mandarme solo lo que me interesa, a cambio de datos, privacidad y todo lo que sabemos. Claro, y además es que si vamos más al fondo, al final nos encontramos con eso, que es que nos gusta ver información que se alinea con lo que pensamos. Entonces, para salir de ahí, eso cuesta muchísimo, ¿no? Es decir, jolín, pues me voy a poner en una situación incómoda y voy a leer noticias que a lo mejor no me gusta leer porque es de gente
con la que yo me siento más afín, ¿no? Y hacer ese trabajo es algo ya en el que entramos en la psicología, la sociología... Pero, ¿y qué ocurre en el colectivo de los más jóvenes? Porque estos criterios que estamos comentando, de alguna manera, nos sitúa en otro plano. Nosotros podemos y nosotras, de alguna forma, decidir qué queremos recibir y, sobre todo, ser más críticos, porque tienes otra visión, digamos, ya algunos ya tenemos algunas canas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los jóvenes? Pues, ¿Qué instrumentos tienen? De hecho, perdona que te interrumpa, Cristóbal, sí. había comentado Adela Kotkova el utilizar el IA para verificar la información, y quizá los jóvenes que tienen más acceso al IA podían utilizarla para verificar, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Pues ahí volvemos a insistir en la importancia de la educación, educación, educación. Antes de empezar este debate estábamos comentando lo importante que es la figura de los maestros de primaria, de los profesores de primaria, que en algunos países como en España, pues realmente no se les da la importancia que tiene. Y es que toda esta parte de alfabetización digital hay que comenzar en las etapas más tempranas. Entonces, no es baladí, no, es que aquí en España parece como hace magisterio el que no le daba la nota para estudiar otra cosa mejor. Y esto es un problema, porque realmente es que es importantísima esa fase de la educación primaria para construir ciudadanos críticos, empoderados, que sepan manejarse con las nuevas tecnologías, que sepan cuestionar, que sepan hacer preguntas. Pues eso hay que trabajarlo cuando tienen 7 u 8 años. Entonces hay que darle mucha importancia a la educación, y para eso también hay que crear y creer y crear los espacios para ello, y hay que invertir en educación pública. Hay países, Francia por ejemplo, ha invertido 15.000 millones de euros hasta el 2030 en universidad, porque entiende que es fundamental para la innovación, para el desarrollo tecnológico. Estamos en SpyTech, bueno, pues invertir en educación, en desarrollo desde la enseñanza primaria, secundaria y la universidad, para transformar los países y para educar en estos ámbitos. Educación es fundamental para poder manejarse con solvencia en este escenario de ahora y el que venga en el futuro, ¿no? También muchas personas mayores consumen desinformación, ¿eh? Sí. De hecho, con las teorías de la conspiración, creo que hay un estudio reciente, un poco intentaba ver por qué hay gente que se cree las teorías de la conspiración. Y en términos psicológicos, por ejemplo, es gente que quizá busca una comunidad, busca una conexión y la encuentra con las personas que creen lo mismo, ¿no? Como esas teorías de la conspiración. Son personas que también quizá buscan una respuesta porque les parece como que el mundo se ha complejizado tanto que es una manera de darle una respuesta simple a un problema que es más complejo, ¿no? Y creo que... Totalmente de acuerdo. Hay grupos de chat de doctores, sí. Dios mío, donde hay una cantidad de desinformación que dices, Dios mío, si estos son la élite, y circulan los bulos con una facilidad tremenda. O sea que efectivamente yo voy a las etapas más tempranas. De hecho, hicimos una investigación también en la Complutense con Zetas para ver las diferencias entre gente que estaba ya entrando a la universidad y gente que se había quedado fuera del sistema educativo, para ver si había diferencias. Y también estudiantes de carreras de comunicación, de periodismo, etcétera, frente a estudiantes de ingenierías. Bueno, sorpresa, porque la hipótesis nuestra era que los de comunicación, pues iban... No. Los que no habían llegado a la universidad eran los que más desconfiaban y los que eran más precavidos y más conscientes Es que de ese es un esto. mito que está muy extendido, el hecho de que tener mayor nivel educativo, eso te libra de caer en teorías de la conspiración, y eso es falso. Bueno, antes os menciono los médicos, ¿no? Claro. Varios foros de... Pero, por ejemplo, mira Estados Unidos, y de doctores, hecho académicos. hay un libro que se llama, ¿puedo decir palabrotas? Una palabrota. Sí, no hay problema. Bueno, una palabra más sonante. Hay un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas?, de Ramón Nogueras. ¿Le conocéis, que alguien ha dicho por allá? Sí, no, pues, no sé si lo habéis leído, el libro ese es maravilloso. Y habla de que al final todas las personas terminamos cayendo en alguna teoría local, alguna teoría de la conspiración. Yo tengo la mía propia, ¿no? Pero soy consciente yo soy consciente de que creo en esto. No está basado en nada, pero como que digo, pues me siento guay, porque yo
Creo que esto es súper poderoso. Y sé que es mentira. Pero bueno, el tema es que Ramón contaba incluso cómo hay veces que incluso cuando vemos con nuestros propios ojos que lo que estamos creyendo es falso, nos inventamos cosas para reafirmarnos en esa creencia que teníamos previamente. Y hablaba de una secta que había en Estados Unidos, fijaos, Estados Unidos el nivel educativo que tiene, ¿no? En Estados Unidos, una secta en la que había una persona que decía que es que iba a venir un ovni a no sé qué hora, a no sé qué lugar y que les iba a recoger a estas personas y les iba a llevar a no sé dónde. Claro, toda la gente se citó ahí, a esa hora, en ese lugar, y el ovni no apareció. Claro, en este sentido diríais muchos, pues claro, pues dirían, me han engañado. Esta tía lleva intentando hacerse rica a mi costa no sé cuántos años, me ha dicho que viene un ovni y no ha venido, eres una estafadora. Pero la realidad es que hubo un porcentaje de personas que dijo, claro, no ha podido venir el ovni porque el calendario cambió, porque ha pasado no sé qué, porque ha pasado no sé cuánto. Eran capaces de poner otra historia para justificar por qué el ovni no había llegado. Entonces, en ese sentido, volvemos a lo de antes, a que cuando vamos más hondo, tenemos que ir al terreno de la psicología, de la sociología. Humanos, y hay elementos de sesgo de confirmación, claro, disonancia cognitiva, hay elementos que la psicología ya ha explicado precisamente para confirmar nuestra forma de ver el mundo. Pero eso, aunque pueda resultar contradictorio, que estamos diciendo, los científicos y tal, y ahora resulta que también los científicos, y también Isabel tiene ahí, todos tenemos, porque en el fondo todos somos humanos, pero esto no quita importancia a lo que hemos dicho, que la clave es confiar en las fuentes y que el valor científico de la información es superior. Otra cosa es que somos humanos todos, e incluso Isabel o yo mismo, pues podemos tener algún pensamiento o en algún momento utilizamos la disonancia cognitiva porque hay algo que no queremos aceptar y entonces te haces estos mecanismos que la psicología ya ha definido, ¿no? Para aceptar algo que no quieres aceptar. Y aceptar que es muy costoso, es lo que explicaba Ares, ¿no? El principio de la asimetría de las idioteces. Cuesta el doble desmontar un bulo para que la gente entienda que era un bulo. La energía que tú consumes para desmontar un bulo, hacer verificación es tal que exige un esfuerzo tremendo. Pero bueno, yo creo que la información se tiene. Otra cosa es ya que ahora la gente quiera dar el paso porque va contra el devenir de los tiempos. Invertir tiempo en desmontar bulos. Así que... Alguien que... Mira, por ahí tienes micrófono. Ya estamos en... Buenas tardes. Sí. Sí. Muy bien, ya te veo. Aquí. Sí. Bueno, gracias a todos. Creo que es un coloquio más que interesante, pero tengo que también hacer digamos, la reflexión que pedíais un poco. Por un lado, desde el punto de vista, digamos, profesional, yo soy periodista y creo que hay cosas que nos deben mover a la reflexión, obviamente, por muchos motivos que habéis comentado, pero hay uno, por ejemplo, que a mí me llama la atención últimamente, que es encontrarme en redacciones de medios locales, no de grandes medios, un protagonista insospechado hace unos años, que es una pantalla en el centro de la redacción que indica qué noticias son aquellas que están siendo más leídas. Claro. Y el impacto que ese actor tiene sobre la vida de una redacción en la que teóricamente pues la búsqueda de la verdad debe estar en el centro. Lo dejo ahí, esa parte no quiero quemarme más. Pero la otra cosa es solo una pregunta. ¿No creéis que en el fondo, y por ser prácticos, ¿no? Después de la reflexión, no es posible avanzar, salvo desde un punto de vista que es que el público sea consciente de que esa desinformación tiene una consecuencia casi general, que es que tiene impacto real en sus vidas e impacto negativo? Es decir, porque sin ese tema, sin ese incentivo de entender que esto que estoy circulando, que me llega y lo comparto sin más filtro, sin entender que tiene un impacto negativo a veces a cortísimo plazo y a veces a medio y largo sobre mi vida y la de los que me rodean, pues sin eso es muy difícil, por más que pongamos los medios, digo, los mecanismos, ¿vale?
para luchar contra la desinformación tanto en los medios, en las plataformas, en los colegios, en los hogares. Tal. Sin entender eso es muy difícil, ¿no? Pregunto. Yo creo que efectivamente a veces falta el mostrar cuál es la consecuencia de que se difunda un bulo muchísimo o cuáles pueden ser las consecuencias. Total, sí. Yo creo que esto es parte del trabajo que hay que hacer. Sé de iniciativas de proyectos de verificación que justamente se han enfocado en mostrar el impacto de la desinformación, por ejemplo, de la DANA en Valencia y cómo afectó a las familias que estaban viviendo el terrible suceso, o, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo ha afectado a centros que estaban dedicados a la conservación animal y un bulo de Trump hace que no lo terminen abriendo. O sea, creo que es verdad que quizá nos falta hacer más incidencia en el impacto que tiene en todos la desinformación. O en decisiones, no sé, me imagino una reunión de vecinos en las que se tiene que tomar una decisión como, yo que sé, impermeabilizar una cubierta, poner un cargador para coches eléctricos o placas solares para no contribuir al calentamiento global. Claro, si te dejas influir por todos estos bulos es imposible llegar a un acuerdo y el pobre gestor o asesor se tiene que enfrentar con el cuñado de turno que está embebido de desinformación y es imposible desmontarlo y como se te vaya de las manos te convence a la mitad de la comunidad y no tienes placas solares, además son inversiones muy costosas. Tampoco son tan costosas. Vale, no son tan costosas. Sí, me refiero que se ve a medio plazo. Claro, pero cada vez se ha cortado más ese retorno. Lo retiro, si lo pueden cortar, de grabación. No pasa nada. Y te recojo el guante. Me parece que has puesto un problema sobre la mesa. Al entrar la inteligencia artificial y de la digitalización en las empresas periodísticas es inevitable, puede ayudar mucho al buen periodismo, pero es verdad que muchos periodistas confiesan que viven asfixiados por el número de clics que reciben sus noticias, meses de trabajo en reportajes de investigación sesudos que reciben centenares de clics y un cotilleo de prensa rosa que releva y multiplica los clics. Al final no son profesionales de la verdad, sino están mercantilizando la información. Pero bueno, es el mercado, amigo. Por no hablar de las condiciones en las que están algunos compañeros y compañeras periodistas a nivel laboral, de que no hay una seguridad económica o que hoy están en deportes, mañana están en medio ambiente y pasado están en sociedad, entonces no les da tiempo a conocer bien el tema del que van a hablar. Entonces a lo mejor hay información que hacen con toda la buena fe del mundo y preguntan al que no hay que preguntar y no saben por qué hay determinadas prácticas que no son éticas o que fomentan la desinformación. Entonces también tenemos que apostar y hablar más de tener redacciones especializadas con profesionales que además tengan buenas condiciones laborales. Sí. Hola, buenas tardes. Hemos hablado mucho sobre influencers, redes sociales y todo eso, temas que, como ha dicho la señora del centro, que no me recuerdo el nombre, no está regulado y todo eso, pero yo también me imagino a alguien, un joven, que se monta un canal de TikTok sobre cualquier conspiranoia porque ve que así tiene muchos clics y lo ve mucho y gana dinero, pero también luego me veo como los poderes tradicionales de todos los países y de aquí, España mismo. Vemos a Ferreras como, voy con esto que es muy burdo, vemos como hay informes policiales falsos que salen en la prensa durante semanas, vemos como jueces, ¿no?, que están aplicando lawfare, o los propios gobiernos. Todos recordamos el Colin Powell, creo que se llamaba, con las armas de destrucción masiva en Estados Unidos, como desde el poder más tradicional, los medios más tradicionales, siempre se nos ha intentado manipular a todos. ¿Cómo le dices a un chaval de TikTok que no puede ir con lo que le apetezca simplemente por dinero, por intereses también políticos para ser concejal en un pueblo o por cualquier tema así? Gracias. Sí, entiendo perfectamente el alegato y no puedo contestar salvo con algo muy breve, y es lo que ha comentado mi compañero antes. La información es poder y todos estos organismos que has ido enunciando han utilizado ilegítimamente y de manera dañina la información para conseguir más poder y para manipular. Cualquiera de los que has mencionado, jueces, gobiernos, tiktokers, influencers de alto o bajo rango con muchos o menos seguidores, lo que han hecho es un uso ilegítimo
de la información y se les puede perseguir con la misma intensidad. Vamos, totalmente de acuerdo en que la manipulación de la opinión pública es histórica, ¿no? O sea que no, el que un colectivo lo haga mal no quita la culpa o la responsabilidad del otro. Había otra pregunta, creo. Sí. Buenas. Yo quería preguntaros acerca de vuestra opinión sobre la decisión de algunas organizaciones, de algunos personajes, medios, en cierto momento, creo que fue este año o a finales del año pasado, de abandonar Twitter por razones de, bueno, pues Elon Musk compró Twitter, tal, desinformación, bueno, eso. ¿Cuál es vuestra opinión sobre eso? Bueno, fue un movimiento bastante interesante porque antes había habido precedentes, pero que no habían tenido gran éxito, gran eco, pero sí que es verdad que en este caso instituciones académicas, universidades, grandes medios, The Guardian, New York Times, medios serios, gente que decidió en ese momento salir de X. Y creo que fue un buen toque de atención y de notoriedad para evidenciar que X se ha convertido en una red bastante contaminada y bastante tóxica. Ahora bien, la mala noticia es que las alternativas no han terminado de funcionar, ¿no? La gente que nos hemos abierto, incluido yo, perfiles, pues no ha terminado de funcionar, ¿no? Entonces es verdad que yo lo aplaudo y lo entiendo y creo que mucha gente, muchos medios de comunicación, profesionales, pero es verdad que si no se va todo el mundo, eso también interfiere. Es verdad que buena parte de los medios de comunicación no se han ido, siguen estando en X. Y de los políticos, que están prácticamente todos, porque es que no hay ni un político que no utilice X para hacer cualquier tipo de anuncio. Entonces es verdad que no deja de ser una cosa como perversa, porque todos creo que son conscientes de que X se ha convertido en un escenario bastante cutre, bastante dañino, pero no se terminan de tomar decisiones valientes, de decir, mira, nos vamos todos, ¿no? Entonces, mientras esto no ocurra, pues Yo di un paso al lado y dejé de publicar durante muchísimo tiempo por miedo, porque a mí me empezaron a acosar de una manera increíble en Twitter con insultos, amenazas y amenazas de muerte. Y llegó un momento en el que no es esperar a que pase el helicóptero, vamos a esperar unos segunditos. ¿Cómo era esto? Sabían que lo ibas a decir. Sabían que lo ibas a decir. El que lo de... No, lo sé. Vale, ya. Sí, no. Es que hay mucho ruido, ¿no? Entonces es como que cuesta escuchar cuando hay mucho ruido. Vale, Dios. Vale. En mi caso, yo sufrí varios episodios gordos de acoso en Twitter, de campañas de insultos y amenazas, y ya digo que de amenazas de muerte. Madre mía, ¿ahora también te vas a poner a hablar tú o qué te pasa? Bueno. Están avisando de que abandonen la playa. Vale, ¿pero ¿ha pasado algo? Sí. Es que abandonen la playa. Que van a cerrar la playa. Vale, todo el mundo fuera. ¡Hala, vuestra casa! Veníos aquí a escucharnos, que es muy interesante lo que tenemos que contar. Bueno, la primera vez fue en 2023, en abril, que, bueno, claro, es que estáis en el litoral mediterráneo, es que vosotros esto lo llevabais sufriendo mucho más. Había una sequía en la península increíble y no llovía, porque teníamos un anticiclón, teníamos un patrón meteorológico que favorecía que tuviésemos un anticiclón todo el rato sobre la península y no se iba, entonces todas las borrascas iban por arriba, y mientras en España, en la parte peninsular, nada. Entonces yo puse un mapa de precipitación acumulada para los siguientes 7 días en los que se veía cómo iba toda la precipitación por el norte de Europa y mientras la península ahí se quita. Entonces puse, que no me acuerdo exactamente qué puse, pero básicamente dije así, las lluvias esquivan España. Durante estos próximos 7 días no va a llover, De repente empiezo a recibir un mensaje. ¿Y por qué no llueve? Imágenes de las estelas de los aviones. Y otro. Cientos de mensajes que ya no solamente me acusaban de estar en una especie de complot para hacer que no lloviese en España,
con aviones, no os riáis, que de verdad que esto es algo que es algo que de verdad hay mucha gente que cree y cree mucho y genera mucha, o sea, levanta mucha, que la gente se activa mucho con esto. Pero ya dejaban de ser imágenes y diciendo, explicad por qué estáis fumigando a la gente, para pasar insultos, amenazas y amenazas de muerte. Claro, como me amenazaban de muerte, más gente empezaba a retuitear diciendo, joder, cómo insultan a esta. Y cuanto más decían, mirad cómo insultan a esta, hija de tu madre, payasa, nos estás fumigando. O sea, se creó una espiral. Lo pasé fatal. De hecho, no solamente se interesaron medios nacionales de este tema, que también dije, jolín, pues al final esto lo sufrimos todos los que comunicamos meteorología, sino incluso medios internacionales. O sea, me entrevistó la CNN para hablar de esto. Bueno, esto se terminó y el tema vino el año pasado otra vez, cuando seguía subiendo vídeos sobre cambio climático. Entonces X cambió su algoritmo, entonces cada vez que yo subía un vídeo de X recibía insultos, amenazas y otra vez amenazas de muerte. Pero también en este caso, cuando yo denunciaba las amenazas de muerte, X consideraba que no incumplía ningún término de uso. Y yo dije, vale, pues, ¿qué pasa? Que tengo que ir con miedo cuando salga a la calle. Y yo decía que yo no me iba a apartar de las redes sociales porque efectivamente si quienes hablamos de estos temas, quienes hablamos de cambio climático, quienes hablan de vacunas, quienes hablan de mascarillas, dan un paso a un lado, ¿cuál es el mensaje que queda en Twitter? Solamente queda el de las mascarillas nos están asfixiando, las vacunas nos están inyectando 5G, nos estáis fumigando, formáis parte de un complot, la Agenda 2030 es malísima. Pero ¿qué pasa? Que es que si estamos dentro, además de no promocionarse nuestros mensajes como sí que se promocionaban antes, estamos expuestos a una cantidad de acoso increíble que en algunos casos no somos capaces de asumir. Y claro, ya llegó un momento en el que dije, me voy, no publico. De hecho, esto lo digo ahora porque ya han terminado todas las presentaciones de mi libro. Yo no ponía dónde iba a firmar. Por si acaso. Porque a mí de verdad me daba mucho miedo que apareciese gente en mis presentaciones a reventarme las presentaciones. Y al final ese miedo terminó ganando. Yo entiendo a la gente que se ha ido, pero claro, también tengo esa parte en mi mente de, jolín, te has ido y solamente queda este mensaje. Y hace unos días dije, vale, pues vuelvo a poner contenido en Twitter. Y ponía el mismo contenido en Twitter y en Blue Sky. Otra vez, cada vez que ponía algo en Twitter, ¡payasa! Vale, ya entiendo por qué me fui. Y entonces a la gente que estéis en Twitter también os animo a que salgáis unos días de ahí. Salid. E iros a otras redes sociales. Porque vais a ver que lo que se respira en Twitter, que parece que estamos mal fatal, que hay odio por todas partes, todo es una guerra, no es real. Es verdad que hay polarización, hay odio, hay peleas, hay además una situación que os voy a contar cómo está la situación política en nuestro país, fuera de nuestras fronteras, pues esto de sobra conocido, ¿no? Pero realmente cuando tú te metes en Twitter parece que todo es muchísimo más grande y fijaos si ya es grande la cosa de lo que realmente es. Yo voy a recomendar, no tengo nada que ver con Netflix, pero estoy totalmente de acuerdo con tu intervención de que hay que tomar conciencia de las consecuencias, y en Netflix hay un montón de productos muy interesantes y muy entretenidos últimamente que ponen el dedo en la llaga que hoy traemos aquí, y hay una que me encantó, que a lo mejor la habéis visto, que es Vinagre de Manzana, que es una historia real de una influencer falsa que se hace pasar por alguien que ha superado el cáncer a base de tomar vinagre de manzana, ¿eh? Y cuenta una historia real con otra influencer que efectivamente es así, que estaba con un diagnóstico de cáncer, que utilizaba como método los enemas de café. Enemas de café, vinagre de manzana, la serie está muy bien y cuentan las barbaridades de la desinformación, las redes sociales, a través de esas falsas influencers. Ninguna de las dos tenía formación ni en nutrición, ni en medicina, ni en nada, de nada, de nada. Hay otro documental muy interesante en Netflix que es El dilema de las redes sociales, en el que se explica lo que estamos hablando también aquí, cómo funcionan las redes, los algoritmos y por qué quieren las plataformas que estemos ahí tanto tiempo. Pues porque hay un interés, más tiempo, más publicidad, más ingresos.
Entonces, si alguien no ha visto algunos de estos dos y a lo mejor alguien quiere recomendar alguna más, Sí, fue Vinagre de manzana y... EFE Verifica justo ha lanzado, que es la unidad de verificación de la agencia EFE, justo ha lanzado un reportaje especial, o creo que lo va a lanzar de aquí poco, sobre los efectos de la desinformación en la gente del común. O sea que también lo podéis consultar. Por recoger la intervención que nos ha dejado muy no sé, impresionados, ¿no? Tu experiencia vital. Yo creo que eso cierra el círculo de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo se cura a esta gente fanática y odio con educación? ¿Cómo se cura la desinformación con educación digital y mediática? Acabamos en el punto visto. Sí. Pues yo añado que también con empatía. La gente que hace este tipo de cosas no es tonta y no se les debe tratar como tontos porque no lo son. Bueno, a ver, tontos hay en todos los lados, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces seguro que algún tonto hay, como también lo hay en mi sector y en todos los sectores en los que nos movemos, ¿no? Pero tratar a este sector de esa forma como tan fácil, no, yo creo que este tema también es suficientemente complejo como para reducirlo en que esta gente simplemente es tonta, porque no lo son. Entonces, con mucha empatía, con mucho cariño y sobre todo hay personas como que cuando se creen una teoría de la conspiración empiezan a creerse otras así como en bloque, ¿no? Entonces, cuando empecemos a detectar a alguien que empieza a creerse una teoría, a mí me está pasando con una amiga que se está empezando a creer unas cosas, con mucha empatía, mucho cariño y no abandonarles, porque si les aislamos, entonces sí que estamos fomentando que esto sea más grande, porque sí que creamos esos bloques de Total. Yo soy uno, tú eres otro, no. Total. Y también, bueno, un poco enlazando con lo que decía el señor del público, también apoyar al periodismo que lo hace bien, a los proyectos como Verificat, a los proyectos de periodismo independiente, también a los proyectos de periodismo que sabemos que hacen bien las cosas, porque evidentemente pues puede haber personas que lo hayan hecho mal, pero ante esa desafección, pues intentar no caer en esa desafección, porque al final nos perjudica a todos también y es nuestra responsabilidad informarnos y como sujetos de esta sociedad. Muy bien. Bueno, pues tenemos un objetivo, ¿no? El objetivo de buscar la verdad, porque solo depende de nosotros y nosotras, de alguna forma, y recordaros lo que he dicho al principio, sí que hay una vacuna frente a la desinformación. Escucharnos sin trincheras, dudar con método y debatir sin miedo. A mí me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Benicàssim por la cesión de Villalisa. Además, esta tarde es una tarde magnífica, a pesar del helicóptero y del altavoz. A los participantes, a Isabel Moreno, a Cristóbal Fernández, a Cristina Pauner y Ares Viescas, a los participantes, todos y a todas, en especial también a Producciones Audiovisuales TS, que ha estado dinamizando la parte técnica, Micrea, que ha estado precisamente pues, grabando el evento y lo vamos a ir publicando a lo largo de las siguientes semanas, a todo el personal de Spytek que ha estado apoyando la puesta en marcha de este evento, que es algo que llevamos trabajando todo el año, pues especial Eva, Rosa, Manu, Alex y Laura, y obviamente con el apoyo de la Consellería de Educación, Universidades, Ciencia y Empleo, que no deja de ser una actividad que desarrollamos desde los parques científicos y tecnológicos a nivel de la Comunidad Valenciana. Y sin más, gracias. Luego tenemos detrás un tentempié para todo aquel que quiera continuar esa reflexión, acercarse, charlar, y nos vemos en la próxima edición de la Clau de la Innovación. Buenas tardes.